Vamos a iniciar en esta tarde esta serie. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Vamos a tener esta serie durante las siguientes semanas a partir de hoy. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Todos, cada ser humano, tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. No es que algunos son llamados a seguir a Jesús y otros solo a ser creyentes, ¿sí? A creer en Dios y eso es suficiente. No, todos somos llamados a seguir a Jesús. Tú y yo y cada persona allá afuera ha sido llamada, es llamada, será llamada a seguir a Jesús. Cada uno de nosotros decide, ¿sí? Tú y yo decidimos. Si aceptamos esa invitación de Jesús mismo, es Él mismo quien nos hace esa invitación y tú y yo decidimos si hacer caso o hacer caso omiso, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar entonces en estas semanas esta parte de la existencia humana en nuestra relación con Dios, el que todos hemos sido llamados a seguir a Jesús. Si ya estás en discipulado, si te estás discipulando, estás dentro del programa de discipulado en la iglesia, bueno, el mensaje de hoy y de las siguientes semanas esperamos que sea algo que te afirme en el por qué es tan importante el discipulado. Y si no estás en discipulado y no sabes de lo que estoy hablando al hablar de discipulado, bueno, estate atento. El día de hoy, en las siguientes semanas, estaremos hablando poco a poco de lo que conlleva el discipulado, porque como iglesia tenemos un programa de discipulado, pero no es el objetivo, el programa en sí, no es cumplir con un programa. Lo que buscamos en este programa de discipulado es más bien que tú y yo decidamos ser discípulos de Jesús. El discipulado en la iglesia, como programa, pongámoslo así, dura alrededor de 1.5 años. Pero otra cosa es que tú y yo decidamos ser discípulos de Jesús, ¿sí? O sea, es parte, pero el ser discípulo de Jesús va a requerir toda tu vida, toda tu vida. Así que necesitamos comprender esto. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Pero, ¿por dónde empezamos? Todos somos llamados a seguir a Jesús. Empecemos por aquí. Si tú y yo somos llamados a seguir a Jesús, pensemos, ¿cuál diríamos que es la última meta, la máxima meta, la meta final? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr al final de la historia de la humanidad y de este mundo? ¿Cuál es el objetivo? Estamos hablando de que somos llamados a seguir a Jesús, pero ¿dónde entra esto en el plan de Dios? ¿Cuál dirías que es la máxima meta, la última meta, la definitiva de Dios respecto al mundo? Porque hay muchas cosas en las Escrituras y hay muchos mandamientos, muchas historias y podríamos perdernos en imaginar qué es lo que Dios quiere lograr en el mundo, con el ser humano. Bueno, vamos a descubrirlo. Mateo 6, vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a iniciar por aquí entonces, estableciendo, según las Escrituras, cuál sería esa máxima meta de Dios en la historia de la humanidad. Mateo 6, versículos 9 y 10 vamos a leer. En este pasaje, el Señor Jesús enseña cómo orar, ¿verdad? Es la oración que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces vamos a ese versículo 9, dice: vosotros pues, dice el Señor Jesús, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Para empezar, nota esto: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor es omnipresente, ¿cierto? Esa es una de sus cualidades. Dios está en todo lugar. No podemos escondernos de Dios. Él está en todo lugar. Pero también es cierto que en este momento de la historia de la humanidad, en la etapa en que nos encontramos, no lo vemos físicamente. ¿Estás de acuerdo? Él está en los cielos, ¿sí? Físicamente no lo podemos observar. Ahora, si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos este encuentro con Cristo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene a vivir en nosotros. Pero vuelvo a esto, no lo vemos. ¿Sí estás de acuerdo? No lo vemos. En ese sentido, es que el mismo Señor Jesús manifiesta en esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. No está visualmente para nosotros en este mismo
en este mismo momento. Y dice, continúa la oración, santificado sea tu nombre. Y dice el versículo 10, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero dice en el versículo 10, venga tu reino. Venga tu reino. Habla de algo futuro, es una oración y le está pidiendo, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino. Es decir, en este momento todavía no está establecido este reino definitivo. Otra vez, las escrituras son tan asombrosas, ¿verdad? Que hay tantas cosas que notar en cada pasaje de la Biblia, porque aquí vale la pena mencionar esto. Dios, sí o sí, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el dueño, Rey absoluto en el universo completo. Ya lo es, ¿sí? Incluso si tú y yo decidimos no poner nuestra fe en Cristo, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño de todo. Pero en esta etapa en que Dios está en los cielos, en este sentido, en esta etapa en que Satanás es quien está gobernando el mundo porque le está ganando a Dios, no, porque Dios en su soberanía así lo ha permitido en esta etapa. Entonces, en esta etapa es que tú y yo debemos anhelar que venga su reino, pero es algo futuro, es un evento futuro. La oración es, venga tu reino, ¿sí? Hablamos de un reino. Continuemos en Apocalipsis 21, porque iniciamos por aquí. Queremos ver las Escrituras y poder citar cuál sería esa máxima meta de Dios, esa meta definitiva. Pongámoslo así, cómo inicia ese capítulo final en la historia de la humanidad respecto a Dios. ¿Dónde inicia el principio del fin? ¿Cuál es ese punto al que Dios quiere llegar y llevar a la humanidad? Apocalipsis 21, y entonces nos encontramos con esta profecía a través de Juan, ¿verdad? Que habla precisamente de esto, de cómo va a ser ese inicio del fin, ¿sí? Esa etapa donde ya estamos en el final de la existencia humana como tú y yo la conocemos, y entramos a otra etapa, la etapa última, definitiva, ¿sí? Nada de esto acaba, todo es eterno, pero entonces hablo del principio del final. Notemos entonces, Apocalipsis 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra que tú y yo conocemos y vemos, pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate, estamos en este momento en que, otra vez, tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús y su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero estamos sin verlo. En esta etapa final, en este inicio de esa última etapa, ya hablamos de que ahora sí estamos viendo cara a cara al Creador. Ahora sí estamos en su presencia. ¿Te das cuenta de la diferencia? En el Antiguo Testamento era todavía más complicado, porque en ese entonces no se daba el que el Espíritu Santo viviera definitivamente en alguien. No, implicaba el que el Señor se aparecía físicamente en el templo, en el tabernáculo, y entonces venía un sacerdote, estaba en la presencia de Dios y llevaba la revelación, ¿verdad?, al pueblo. En el mejor de los casos, si alguien estaba listo para ser usado por Dios, enviaba a su espíritu, pero si esa persona fallaba, en el momento en que fallaba, el espíritu se iba. Nosotros vivimos una realidad diferente. El Espíritu Santo no se va a ir de nosotros si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero en esta última etapa hablamos de algo totalmente diferente. Estar en la plena presencia de Dios, ¿sí? Físicamente, mirándolo cara a cara. Dice versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
todo esto ha pasado. Ahora todo es perfecto en la presencia de Dios. Quiero saltar al versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Seamos francos, tú y yo entramos a este lugar no tiene nada de especial, de santo por sí, ¿verdad? Es un edificio, pero tú y yo entramos a este lugar pues con pecado, esa es la realidad. Tú y yo tenemos pecado y entramos a este lugar con pecado. Esa es nuestra condición, tuya y mía. Y estamos aquí para reunirnos y escuchar la palabra de Dios y animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, orar unos por otros, animarnos a acercarnos más a Dios. Esa es la realidad de la iglesia, está bien. No podemos entonces decirle, si tú haces este pecado, no puedes entrar aquí. No, todos tenemos pecado, qué bueno que estemos aquí. Pero nota entonces otra diferencia. En este momento, en este lugar, en la presencia de Dios, no más. Nada inmundo podrá estar, en su presencia. Nada con pecado. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces nos dice el Señor que hay un libro, no sé, ¿te imaginas el grueso de ese libro? Probablemente no sea un libro como tú y yo lo concebimos, ¿verdad? Pero para nuestro entendimiento, el Señor nos dice que está ese libro donde están tal cual inscritos todos los nombres. Cada uno de los nombres de toda persona a lo largo de la historia de la humanidad, en todo el mundo, que entregaron su vida a Cristo en algún momento. Si tú en algún punto de tu vida haces un alto, le pides perdón a Dios por tus pecados a través del sacrificio de Jesús, pones tu fe en Él y solo en Él, puedes estar seguro, si lo has hecho de verdad, de corazón, solo tú y Dios saben esto, si lo has hecho, puedes estar seguro de que tu nombre está inscrito en ese libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Tú y yo estamos en pecado, pero es a través de Jesús, de su sacrificio, que entonces tenemos cabida en ese libro, porque Dios al mirarnos, ya que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios al mirarnos ya no ve tu pecado, ya no ve mi pecado, por más oscuro y depravado que sea, ya no ve tu pecado, ya no ve el mío, sino que ve a Jesús, que ya pagó la condena por todos y cada uno de tus pecados. Piensa en el peor de tus pecados, del cual te avergüenzas y que no podrías ni contárselo a alguien. Por ese y por todos, Cristo pagó. Y tu nombre está inscrito en ese libro de la vida del Cordero. Si es que has puesto tu fe en Jesús, entonces considéralo. Asegúrate de que has puesto tu fe en Él. Pero iniciamos viendo esos pasajes para establecer cuál será esa máxima meta, esa última meta de parte de Dios. Vamos a ver una parte más en Apocalipsis 22, un capítulo adelante, versículos 3 al 5, y dice esto: y no habrá en ese lugar, en esa nueva Jerusalén, en esa nueva realidad, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de un trono? ¿Quién se sienta en un trono? Un rey, un rey. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hay un rey sentado en el trono, nuestro Creador. Y habla de siervos, un rey y siervos. Estamos hablando de un reino, ¿sí? Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Un reino. Decíamos, Dios ya es el rey de todo. Absoluto, sí. Pero Él ha permitido esta sucesión de eventos en la historia para llegar a este punto. La máxima meta de Dios es establecer su reino definitivo en el universo. Podríamos usar otras palabras, está bien, pero este es el hecho.
Esto es lo que Dios va a lograr en un futuro, de forma definitiva. La máxima meta de Dios es establecer su reino definitivo en el universo. Definitivo. Hay un proceso, evidentemente. Si vemos nuestra realidad, si vemos la historia, obviamente hay un proceso. No está esto ya establecido, ¿sí? Si vemos las Escrituras y comparamos entonces la historia humana con las Escrituras, notamos esto. Podríamos dividir entonces este proceso en 3 fases. Es simplemente para que entendamos dónde estamos tú y yo. Si vemos las Escrituras, si vemos la historia de la humanidad, podemos notar 3 fases. Una primera fase la notamos en el Antiguo Testamento. Es una primera fase en que tenemos tipos y modelos del reino de Dios, ¿sí? Son eventos que ocurren literalmente, pero se nos muestran tipos y modelos del reino de Dios. Por ejemplo, piensa en Adán y Eva en el momento de la creación. Pensemos en Adán y Eva antes de la caída, antes del pecado. Adán y Eva se encuentran en íntima relación con Dios, ¿correcto? Están en íntima, en plena relación con Dios. Cara a cara ven al Creador. Vemos la perfección del jardín del Edén, ¿sí? Y es un cuadro de ese reino que Dios está avanzando en establecer en un futuro. Vemos reinos especialmente como el de David. David como rey es un cuadro del reinado de Cristo sobre la humanidad. David era humano, cometió pecados, pero es un cuadro de lo que Dios está buscando establecer en el universo en un futuro próximo, ¿sí? Tanto es así con David, que de hecho de su linaje es que viene el Mesías, ¿verdad? Nace Jesús en el linaje real de la casa de David. Esa es la primera fase. La segunda fase se establece con el ministerio de Jesús, no tanto con el nacimiento de Jesús, sino en el momento en que Jesús es bautizado, es guiado al desierto, es tentado, y entonces ahí, después de eso, inicia su ministerio. Elige a sus 12, ¿verdad? Y empieza a enseñar acerca del reino. Y entonces notamos esa segunda fase, el ministerio de Jesús, el ministerio que le encarga a sus apóstoles, y por extensión el ministerio que Dios nos ha encargado a ti y a mí como parte de la Iglesia Universal. Estamos en esa segunda fase, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en esa segunda fase en que a partir del ministerio de Jesús, de los apóstoles, de la Iglesia, buscamos ser parte de la obra de Dios para restablecer su imagen en el ser humano y hacerlo parte del reino. Y tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, ya somos parte del reino. Todavía no lo estamos disfrutando como leemos en Apocalipsis, pero para allá vamos. Para allá va la historia de la humanidad. Y estamos en esa segunda fase. La tercera fase la encontramos tal cual en el cumplimiento y establecimiento definitivo del reino de Dios. Es toda una sucesión de eventos, así de forma rápida. Recuerda, si has leído la Biblia, que va a haber algo que la iglesia le ha nombrado, porque no está esa palabra en la Biblia así, pero le ha nombrado el rapto, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia. Va a ocurrir esto en un momento en que nadie lo espere. El Señor vendrá en las nubes, así lo dicen las Escrituras, y tomará a su iglesia con él, pero todavía no tocará la tierra. Seguirá a esto el que el mundo continúe sin la iglesia, sin los creyentes. El mundo continuará en una etapa de tribulación y tal como su nombre lo indica, será el momento más duro y difícil de la historia de la humanidad. Pero el Señor vendrá a establecer un reino milenial. Son muchas cosas, yo sé, pero solo te lo cuento en resumen. El Señor vendrá, establecerá un reino milenial, vendrá una última batalla contra Satanás, y entonces en ese punto enviará a Satanás, a sus ángeles y a toda persona que haya rechazado a Cristo al infierno, eternamente. Y entonces se establecerá definitivamente ese reino de Dios sobre el universo, ¿sí? Para allá va la historia. Esto es lo que viene. La tercera fase habla del cumplimiento y establecimiento definitivo del reino de Dios. ¿Dónde estamos? ¿En la primera fase en el Antiguo Testamento? No,
En la tercera ya estamos en el reino definitivo de Dios. No, ¿verdad? Estamos en esa segunda fase, en que como iglesia somos parte, estamos llamados a seguir a Jesús, a ser parte de su obra para restablecer su imagen, la imagen de Dios en el ser humano, ¿sí? Y estamos en esa segunda fase. Es importante notar esto. Es un proceso. Estamos en el año 2026 después de Cristo solamente. Hay otros milenios atrás, antes de Cristo, ¿sí? No billones de años como dicen algunos científicos. No, tenemos miles de años en esta tierra, el ser humano. Y Dios ha estado llevando a cabo su obra poco a poco. La cultura actual nos insta a conseguir todo de forma inmediata, ¿verdad? Todo tiene que ser inmediato. Nos quejamos si la pizza nos llega 15 minutos más de lo que debía, ¿verdad? Todo lo queremos inmediato. Exigimos que todo sea inmediato. Con un clic podemos comprar un producto y nos tiene que llegar pronto a casa. Con un clic enseguida tienes la información del asunto que te apetezca en ese momento. Estamos culturalmente hechos a que todo tiene que ser inmediato. Y si no es inmediato, me frustro, reclamo y doy la espalda al asunto. La historia de la humanidad, este establecimiento de su reino, no ha sido evidentemente inmediato. Hay un proceso de por medio. El discipulado mismo lleva tiempo. No hablo del programa en sí, y ve considerando el programa de discipulado. Dura 1 año y medio, te decía. Pero hablando del discipulado, de ser discípulos de Jesús, es toda la vida. Yo sé, nos encantaría que solo firmara un contrato con Jesús y ya con eso me convierto en su discípulo y ya estoy listo para lo que Él quiera. No es así. Es un proceso día con día, día con día. Y hay caídas y entonces me toca arrepentirme, levantarme y seguir adelante. El discipulado es un proceso, pero inicia con una decisión clave: seguir o no a Jesús. Así que ya está ahí otra decisión que tú hoy puedes tomar. Hoy, en verdad te lo digo, hoy debes tomar la decisión de si sigues a Jesús o no. No hablo de si crees en Dios o no crees, si te gusta venir a la iglesia o no te gusta, si te enseñaron desde niño o de adulto, aprendiste cosas de la Biblia, si te sabes muchos versículos de memoria. No hablo de nada de eso, sino de que has tomado o no la decisión de seguir a Jesús. Es una decisión que tú debes tomar. Nadie te puede obligar. Dios mismo podría obligarte porque es Dios, pero en su soberanía ha determinado no obligarte. No obliga a nadie y te da la libertad de decidir si quieres seguir a Jesús o no. El discipulado es un proceso, pero inicia con la decisión de seguir a Jesús o no. Ahora, que el discipulado necesite tiempo no es justificante para procrastinar, cuanto más en términos espirituales, ¿verdad? Y bueno, luego seguiré a Jesús. Mira, ahorita mi enfoque es resolver este problema. Lo que yo quiero es conseguir esto, que cuando yo esté más grande, cuando se estabilice mi vida por esto y por esto, cuando consiga aquello otro, entonces seguiré a Jesús. Es algo muy necio actuar de esa manera. Que el discipulado necesite tiempo no es justificante para procrastinar en estos términos, sino para iniciar el viaje hoy mismo. Oye, si el camino es largo, iniciemos mejor hoy, cuanto antes. Iniciemos en el camino correcto. Estamos entonces en esa segunda fase, ¿sí? Esta etapa de la iglesia. Para hacer lo que la iglesia se supone que debe hacer. ¿En qué nos debemos ocupar entonces? No estamos en el Antiguo Testamento, todavía no se establece el reino definitivo de Dios. Estamos en esta etapa de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y fíjate, hay una implicación a nivel personal y otra a nivel iglesia, ¿sí?
Hay algo que se nos pide muy puntualmente a nivel personal y algo que se nos pide de forma personal, pero en el contexto de la comunidad, en el contexto de iglesia. Notemos esto. Efesios 4, versículos 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando de la iglesia, cómo constituyó él la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio dones como a él le plació el Señor. Da dones, talentos a cada creyente en una iglesia local y en la iglesia universal. Dice el versículo 12, este es el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos dio dones, talentos a ti y a mí. Venimos entonces no para entretenernos, venimos para que tú me edifiques y yo te edifique. Para eso venimos. Cada uno de nosotros debemos tener esto presente. Para eso estamos formando parte de este cuerpo. Ahora, hablamos en lo global, pero fíjate que dice hasta que todos lleguemos, y entonces ya entra lo individual, cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vara está altísima. Tú y yo somos llamados a conformarnos a la imagen de Cristo. Estamos en esta fase de la iglesia para que en lo individual, tú y yo caminemos, hagamos lo necesario, dejemos de hacer lo necesario, nos ocupemos en lo necesario para conformarme a nivel individual a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestinó, sí. No nos predestinó para salvación a unos y para perdición a otros, no. Nos predestinó para esto, nos predestinó para santificarnos, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de Jesús. En lo individual, en lo personal, nuestro objetivo, mi objetivo es conformarme a la imagen de Jesús. Conformarme a la imagen de Jesús. Sinceramente, iglesia, entonces no tenemos pretexto. Podemos venir a la iglesia, leer la Biblia y decir, bueno, es que no entiendo, es que no sé exactamente qué es lo que Dios quiere de mí. Podría hacer esto, podría hacer aquello. No sé qué es lo que realmente Dios pide de mí. Está muy sencillo. ¿Sabes qué pide de ti? Conformarte a la imagen de Cristo. Está sencillo en cuestión de entenderlo. No es sencillo en cuanto a lograrlo. De hecho, tú y yo jamás llegaremos a ser como Jesús. Pero ese es nuestro objetivo. Hemos sido llamados para ello. Hemos sido llamados para conformarnos a la imagen de Jesús. Ni tú ni yo fuimos llamados solamente para venir el domingo a la iglesia. Es parte. Pero no es que fuimos llamados para esto. No fuimos llamados para leer la Biblia y aprendernos versículos. Es parte importante, pero no fuimos llamados para eso. Hemos sido llamados para conformarnos a la imagen de Jesús. Mi objetivo es conformarme a la imagen de Jesús, para aprender a obedecer a Dios en todo. Si me estoy conformando a la imagen de Cristo, voy a estar en ese proceso de aprender a obedecerlo en todo. Si yo tengo mis áreas donde digo, sí, Dios, influye en esta área, haz algo en esta área, pero tengo esta otra, Señor, donde la verdad ahí sí no tienes cabida, porque estos son mis gustos, esto es lo que yo atesoro, esto nadie me lo quita, así que no te metas aquí. Obviamente, entonces, no me estoy conformando a la imagen de Cristo, ¿sí? Mi objetivo es conformarme a la imagen de Jesús, para aprender a obedecer a Dios en todo, en todo. En todo, en cada ámbito de mi vida, en cada aspecto de mi vida, cuando estoy con personas, cuando estoy solo, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la calle, cuando estoy con mi familia, en todo lugar, en todo momento, si es que
decido conformar mi vida a la de Cristo, voy a buscar obedecerlo en todo, en absoluto. En lo académico, jóvenes que están estudiando, Dios espera que te conformes a la imagen de Cristo, que lo obedezcas en todo y lo demuestres en la escuela. Hablo de si haces trampa o no. No sé, en mis tiempos era pasar la copia, ¿verdad? Con un papelito. Tal vez hoy es buscar cómo te ayudas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y contestas un examen, no lo sé. Pero ¿cómo haces las cosas en la escuela? En lo laboral, por supuesto, y es similar. ¿Cómo te comportas con las autoridades en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo te comportas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pláticas tienes? ¿Vives de una forma en que es evidente que eres imperfecto, pero estás buscando conformarte a la imagen de Cristo? Porque no hablamos de ponernos una máscara y aparentar que todo es perfección en mi vida. A mí todo me sale bien. Soy puro y santo. No es cierto, ninguno de nosotros estamos en esa posición. Pero es más bien ser transparentes, pero sí declarar con mi vida, estoy en el proceso. Sí estoy buscando que Cristo haga una diferencia en mi vida. Quiero conformarme a su imagen. En el amor, solteros, sí, ese es un área común donde Dios puedes hacer todo lo que quieras en todas las áreas, pero aquí yo mando. Aquí yo digo quién, cómo y cuándo. Puedes seguir adelante con esa vida, pero sé consciente de que no te estás conformando a la imagen de Cristo, no estás buscando aprender a obedecerlo en todo. En el matrimonio, en la maternidad, la paternidad, ¿cómo ejerces estos roles? ¿A tu manera? ¿En la tradición familiar? ¿O en el diseño de Dios? En la iglesia, ¿cómo nos comportamos con los hermanos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Somos selectivos? ¿Cómo te comportas con la gente que te atiende, no sé, en el supermercado, en el restaurante, en la calle? ¿Eres de quienes te gusta sentirte más y exigir y pelear? ¿O demuestras el carácter de Cristo? Quiero que pienses esto. No lo vas a decir a nadie, pero quiero preguntarte y que reflexiones sobre esto. Te quiero preguntar, que traigas a tu cabeza un rostro, un nombre. Fíjate, y quiero ser respetuoso con esta pregunta, pero quiero hacer ver un punto. Piensa en este momento de todos tus conocidos, en la iglesia, familia, trabajo, escuela, en la calle. ¿Quién dirías que es la persona menos importante para ti? Trae un rostro, un nombre. Te voy a adelantar algo. El que hayas traído un rostro, un nombre, no es el Espíritu Santo, es tu carne solamente. Pero te lo concedo en este punto para el ejercicio. Trae esa persona, ese nombre, ese rostro. Ahora piensa, ¿quién será la persona más importante que tú conoces? Iglesia, trabajo, escuela, en fin. Tal vez alguien dice, bueno, yo conozco al alcalde, esa sería la persona más importante que conozco. De nuevo te digo, ese nombre, ese rostro que vino a tu mente no es el Espíritu Santo, es tu propia carne. Y te quiero preguntar esto, ¿cómo tratas a uno y al otro? ¿Los tratas igual? ¿O la verdad no? Y depende entonces de la posición que tú inventaste que tiene, cómo le tratas a uno y al otro. Es solo un ejercicio y que notemos cuánto estamos en el camino o cuán fuera del camino estamos en conformarnos a la imagen de Cristo, en buscar obedecerlo en todo, en imitar su carácter, su vida, su trato con los demás. Tú y yo estamos llamados a tener este objetivo. Así que decía, no nos perdamos, hay muchas cosas en las Escrituras, sí, pero eso está sencillo. Tu objetivo y el mío, en esta etapa de la historia en que nos encontramos, está fácil, es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿No sabes dónde empezar? Empieza por ahí. Lee las Escrituras, busca conocer a Jesús, conocerlo, ver cómo es Él, cómo trataba a los demás, las pláticas que Él tenía con los demás, en qué ocupaba su tiempo,
qué cosas le preocupaban a Jesús y cuáles no. Y empieza a conformarte en su imagen. Caeremos, es normal. Nos levantamos, nos agarramos de su mano y seguimos adelante. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene en este proceso en el que un día estaremos en su presencia, pero gracias a la obra de Cristo, nosotros podemos estar dentro, en su presencia, ya que Él pagó por nuestros pecados. En esta vida nos toca conformarnos a su imagen. El reino de Dios estará compuesto de discípulos y siervos, no de rebeldes ni de religiosos. Que esto haga incomodidad en tu vida y en la mía, entonces, en esta vida terrenal. El reino de Dios estará compuesto de discípulos y siervos, no de rebeldes ni religiosos. Tu objetivo y el mío, a nivel personal, conformarnos a la imagen de Cristo. A nivel iglesia, este es el objetivo. Tener fruto, multiplicarnos y llenar la tierra. Otra vez, está muy sencillo. Segunda a Timoteo 2, versículo 2, por favor. Segunda a Timoteo 2, 2. Está fácil de aprender este versículo. Son 3, 2. Segunda a Timoteo 2, 2. Fíjate, dice Pablo esto a Timoteo, ¿verdad? Pablo que había recibido de Jesús, había recibido de otros hermanos en Cristo. Este Pablo le dice a Timoteo esto. Lo que has oído de mí, Timoteo, digamos, porque se lo escribe a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjate, una primera generación sería Timoteo, digamos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, una segunda generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Generación tras generación. Cada generación de iglesia haciendo lo mismo. Tanto es así que tú y yo ya estamos aquí, ¿verdad? Porque Jesús llevó a cabo este ministerio. Los apóstoles lo obedecieron, hicieron esto. Alguien más obedeció e hizo esto, y esto llega hasta nosotros. Alguien te habló a ti y a mí de Jesús, de alguna manera. Incluso si naciste en una familia cristiana, no sé, tal vez tus papás, tal vez maestros de escuelita bíblica, no lo sé. Alguien te habló de Jesús. Y a ese alguien más a su vez le habló de Jesús. Esta es nuestra ocupación como iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leer, porque esto no fue en 2 Timoteo, no es que Pablo se le ocurrió esta gran y enorme estrategia, sino que esto ha sido la forma en que Dios ha hecho las cosas desde siempre. El mismo Señor Jesús lo enseña en Mateo 28, un pasaje muy conocido y que repetimos una y otra vez en la iglesia, porque estamos convencidos de que esto es lo que Dios pide de nosotros como iglesia. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí viene una parte individual. Porque no es que nos reunamos como iglesia, entre los dos servicios somos unas 350 personas, no es que vamos a reunirnos 350 y vamos entonces este lunes al trabajo de Areli y vamos para acompañarle y testificar a sus compañeros, ¿no? Y el martes vamos al hospital y vamos a reunirnos y alcanzar a todos los médicos, enfermeras, todo el personal. No funciona así. Empieza este proceso a nivel individual. Tú y yo llevando a Jesús en donde estamos. Ahí empieza todo, a nivel individual, ¿sí? Nos ha pasado el que alguien en una escuela, en un trabajo, nos pida tal vez algún encargado de algún ministerio aquí, a un servidor, oye, ¿podrías ir y hablarle a mi compañero y esto y el otro? Y pues podemos hacerlo, ¿sabes? Pero no es el diseño de Dios. El diseño es que tú seas luz en ese lugar, que seas tú quien hable con tu boca y con tu vida quién es Jesús.
Así funcionan las cosas, ¿sí? Veamos el libro de Hechos, la iglesia primitiva en Hechos, y era simplemente por donde andaban los discípulos, iban hablando del reino, en lo individual. Empieza este proceso en lo individual. Dios te ha puesto ahí para que tú seas quien alcance a otros. Pero fíjate que inicia esto, hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizarles y enseñarles. Y nota esto, en este punto ya hablamos más bien del contexto de la iglesia local, ¿cierto? Bautizarles y enseñarles. El proceso inicia en lo individual, tú en ese lugar estratégico donde Dios te ha permitido estar. Tú y nadie más. Vas a hablarle a alguien de Jesús y lo puedes invitar a la iglesia ya de por sí, pero si vemos el proceso lógico, sería tú hablarle a alguien de Jesús. Esa persona decide entregar su vida a Cristo y ahora ¿qué haces? Le traes a la iglesia para que se le bautice y se le enseñe. Obviamente la persona decide, ¿verdad? Pero estamos siguiendo esta hilación de cómo sería el proceso. Pero es ya entonces en el contexto de iglesia local y vemos lo importante de ser un creyente parte de una iglesia local para bautizarles y enseñarles con la plena certidumbre de que el Señor nos acompaña hasta el final de los tiempos. Él está con nosotros. Si me conformo a la imagen de Jesús, lo voy a demostrar teniendo un estilo de vida de total obediencia y ocupándome de que otros le sigan. Ocupándome, no solo deseando, sino ocupándome en que otros a su vez sean discípulos de Jesús, en que otros también decidan seguir a Jesús, en que otros decidan conformarse a su imagen. Si no tengo un estilo de vida de total obediencia, tal vez me gusta obedecer a medias, tal vez no me gusta obedecer en absoluto, ni me ocupo de que otros conozcan a Cristo, bueno, es un indicativo de que no me estoy conformando a su imagen, está muy sencillo. Y no es posible una cosa sin la otra, es decir, no se puede, es imposible el que yo diga, bueno, a mí me gusta obedecer a Dios, claro que me quiero conformar a su imagen, lo estoy obedeciendo en todo, pero no le habla a nadie de Jesús, porque no es mi don, no es lo mío, me da miedo, no me gusta, ¿qué voy a decir? ¿Me van a rechazar? Bueno, entonces la realidad es que no te estás conformando a la imagen de Cristo. Tampoco puede ser lo otro, el que tú digas, bueno, la verdad es que cada día yo traigo 10 personas a los pies de Cristo, hablo a todo mundo, cada día estoy trayendo mucha gente a los pies del Señor, pero, híjole, no veas mi vida porque ahí sí es otra cosa. Yo soy el que decido, yo soy el que hago, pero estoy trayendo mucha gente a los pies de Cristo. Digo, en la práctica podrías hacerlo, pero está todo chueco. No es la idea, no es el plan de Dios, es un todo. Si me conformo a la imagen de Cristo, estoy ocupado en obedecer a Dios en todo y en traer a otros a los pies del Señor. El primer paso, como decíamos, es el que tú decidas hacer discípulos allá afuera, ¿sí? Te voy a decir algo, piénsalo. Estamos en esta iglesia local. Cada semana invitamos, y lo seguiremos haciendo, cada semana lo seguiremos haciendo, invitando a que si no lo has hecho, tomes la decisión de ponerte a cuentas con Dios y le entregues tu vida al Señor. Pongas tu fe en Jesús. Cada semana lo hacemos, cada semana lo haremos. Pero fíjate, llegamos a conocer que hay personas que lo hacen, sí, pero son muy pocas. Y es normal. ¿Sabes por qué? Porque yo diría un 90% de las personas que ponen su fe en Jesús lo hacen allá afuera, en tu trabajo, en esa escuela, en el vecindario, porque tú y yo somos los que debemos llevar el evangelio allá afuera. Aquí hay personas que aquí es donde escuchan el evangelio, aquí es donde tienen ese encuentro con el Señor, gracias a Dios. Pero es una pequeña cantidad. La mayor parte de quienes formamos la iglesia, escuchamos el evangelio allá afuera.
Alguien nos habló, alguien nos dio un folleto, alguien nos invitó a la iglesia en todo caso, pero nota cómo todo esto es allá afuera. Si así no fuera, el Señor entonces más bien nos habría dicho, miren, tengan edificios enormes porque simplemente tienen que sentarse y esperar a que la gente llegue a los lugares. ¿En algún lugar de las Escrituras nos dice el Señor algo así? No, nos dice, ve, ir, ve, sal, muévete, ve allá afuera a hacer discípulos. Y sí, hay que bautizarlos y hay que enseñarles en la iglesia local, pero tú y yo debemos ir. Así que esto no es opcional. No es opcional, no es una sugerencia en que te pueda decir, oye, te animo a que miras, si de repente tienes ganas y te sientes lleno del Espíritu el lunes, pues podrías hablarle a alguien de Jesús. Y si no, no te preocupes. Aquí estamos la iglesia, aquí simplemente abrimos las puertas y toda la gente llega en automático. No es opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento que Dios nos ha dado. Tú y yo vamos a dar cuentas de ello. Yo veo esto y siendo honesto con Dios, conmigo mismo y con ustedes, me quedo corto en esto, ¿sabes? No estoy obedeciendo como debería. Sí, le hablo a la gente de Jesús, reparto folletos, pero no estoy obedeciendo como debería este mandato. No es opcional. Tú y yo iniciamos ese proceso allá afuera y lo continuamos en la iglesia local. El tema del grupo pequeño que estamos llevando actualmente se llama Ama a tu vecino y es precisamente de ese tema. Nos sirve mucho para hacer un diagnóstico de cómo está nuestro corazón. El tema tiene que ver totalmente con ser luz allá afuera, con hablar de Jesús, ¿sí? Y es un excelente diagnóstico esto de cómo está mi corazón, qué tan cerca o lejos está de Dios. Ha sido padre, ha sido emocionante escuchar algunos testimonios, personas que a lo mejor decían, híjole, a mí me costaba mucho, ¿no? Ni siquiera repartir un folleto, me costaba muchísimo por esto, por el otro. Pero ya lo estoy haciendo y ya vi que no es tan difícil como yo pensaba. Personas que dicen, me cuesta, pero he estado hablando de Jesús a mis vecinos. No me ha sido fácil, pero lo he estado haciendo, gracias a Dios. También hay otros casos, personas que esos folletos que tenían que entregar, más bien se los guardan en casa. Es un buen diagnóstico, este grupo pequeño, para ver mi corazón. Si estoy siendo parte de la obra de Dios, estoy entendiendo mi responsabilidad para llevar a Jesús allá afuera. Gracias a Dios. Vas por buen camino, sigue, compón lo necesario. Pero si más bien es un pesar para ti, no te agrada este mandato de parte de Dios, ten cuidado. Tu corazón está endurecido y estás tal vez más lejos de Dios de lo que tú creías. Porque tú y yo tenemos como objetivo conformarnos a la imagen de Cristo, aprender a obedecer a Dios en todo, ocuparnos de llevar a otros a Cristo, ¿sí? Siendo parte de esta comunidad, de esta iglesia local, para llevar a cabo esta labor. Hay decisiones que tomar. ¿Sigo o no sigo a Jesús? ¿Me conformo a su imagen o no lo hago? ¿Lo obedezco en todo o no? ¿Llevo fruto, me multiplico y lleno la tierra o no me ocupo de ello? Son decisiones concretas, reales. Dios así es en su palabra. No nos da clases para llevar un curso. Nos da mandamientos, nos revela su carácter y nos invita a imitarlo. Así que cerrando este tiempo, podemos comprender dos cosas. Primero, el que Dios se ocupa de establecer su reino definitivo en el universo. Él está ocupado en ello, lo va a hacer contigo y sin ti, conmigo o sin mí. Él lo va a llevar a cabo. No te preocupes por eso. Él está ocupado en establecer su reino en el universo. Sigue avanzando la historia. Yo me ocupo, por otro lado, de conformarme a la imagen de Jesús.
Yo me ocupo. Y si no lo haces, hoy puedes tomar esa decisión. Dios se ocupa de establecer su reino definitivo en el universo. Yo me ocupo de conformarme a la imagen de Jesús, obedeciéndolo en todo y alcanzando a otros para su reino. Saberme que soy parte del reino porque ya soy parte del reino. Pero hacer lo necesario porque otros también sean parte. ¿Saben? No podemos establecer, obviamente, es algo lógico. Nadie sabe cuándo van a ocurrir estos últimos eventos en la historia. En lo personal, creo que no falta mucho, ¿sabes? Por ver cómo va avanzando la historia de la humanidad. Creo que no falta mucho. Anhelo que no falte mucho. Deseo que el Señor ya venga por nosotros. Creo que no falta mucho. Abramos los ojos entonces. Dejemos de perder el tiempo en otras cosas. Plantea un objetivo para el resto de tu vida. No podemos volver el tiempo atrás, pero plantea un objetivo de aquí a lo que reste de tu vida. Puedes seguir ocupado en tus problemas, en lograr tus metas, en tener lo que tú quieres, o puedes decidir obedecer a Dios y tener como objetivo el conformarte a su imagen, con todo lo que esto conlleva. Seguir a Jesús, ser un verdadero discípulo. El Señor llama discípulos, no llama simpatizantes, no llama creyentes en el sentido de decir solo creo en Dios, estoy en la iglesia, ya está. No, el Señor no está interesado en eso, en absoluto. El Señor está interesado en discípulos. ¿Qué haremos tú y yo al respecto? Vamos a orar. Pongámonos a cuentas con Dios en lo necesario.